Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruth Girl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Para aquellos que quieran que Zeynep aprenda todo, espero su apoyo con 1000 me gusta. Zeynep no puede creer lo que escucha. ¿Qué quieres decir con que te irás al menos en un mes? ¿De dónde? Alil dice que lo quiero así. Zeynep dice que somos para ti. ¿Somos tu entretenimiento? ¿Sigues tirándolo por ahí? Zeynep dice, ¿qué clase de persona eres? Alil dice que soy lo que soy. La voz interior de Alil contradice lo que dice. No es fácil pedirte que te vayas. Alil silencia a Zeynep. Esta casa es mía. Dice lo que quiero. Zeynep pregunta, ¿es esta tu última palabra? Cuando Alil dice que sí, Zeynep responde, como tú ordenes. Sale de la habitación. Sale al jardín. Se pone a llorar en el jardín. Asu hace comentarios sarcásticos cuando lo ve. Zeynep le sujeta el brazo. Él dice, te mostraré tu lugar y no te compadeceré en absoluto, ¿entiendes? Al darse cuenta del enojo de Zeynep, Asu inmediatamente dice que está bien y se va. Alil cuestiona la decisión que tomó en el estudio. Gulan entra a la habitación. Alil dice que hice lo que querías. Irán cuando tú lo digas. Dice que tenía que ser Alil. Él dice sé bueno para que yo también pueda ser bueno. Alil dice que eres mi activo más valioso. Dice que te vayas de vacaciones con Tekin, quiero verte feliz otra vez. Zeynep piensa en las palabras de Alil en el jardín. Tus actitudes como esto y aquello. ¿Cuál es real? Experimenté muchas emociones al mismo tiempo. ¿Por qué nos haces esto? Zeynep intenta recuperarse. Muestran una postura orgullosa. Gulce se da cuenta de que Yusuf sabe la verdad. Cree que algo está pasando a sus espaldas. Está bastante enojado. Alil piensa para sí mismo en las palabras de Zeynep. No eres mi juguete. No eres mi entretenimiento. Dice que eres mi problema. Nunca fue fácil decirle a Zeynep que se fuera. Alil quiere ayudar a Zeynep. Llama a Eren y le dice que busque una casa cerca de la granja. Dice que debe ser una casa hermosa. Zeynep entra a la granja. Asu empieza a decir tonterías otra vez. Zeynep baja la guardia de Asu. Zeynep llega a la sala de estudio. Dice que vine a recoger los envases vacíos. Alil pregunta, ¿has empezado a buscar una casa? Zeynep, eres muy egoísta. Alil dice que puedo ayudarte con el trabajo. Zeynep dice que hubo un trabajo de olfato. Dice que confía en ti. No me das confianza. Dice, si no fuera por mi abuela, no me habría quedado aquí ni un minuto más. Aquí estaba yo soportando solo por él. Ahora vuelvo al principio, dice. Alil deja caer el vaso enojado. Cuando se rompe, Zeynep quiere recoger el vaso. Te hace sangrar la mano. Alil quiere vendarse la mano. No envía a Zeynep fuera de la habitación. Sale de la habitación. Conoce a Zumrutan. Él pregunta, ¿cuándo pintarás mi habitación? Alil dice que yo me encargaré. Alil le quita los trozos de cristal de la mano a Zeynep. Zeynep dice que no hagas el bien. El mal dentro de él de alguna manera sale a la luz. Zeynep dice que no puede entender el cambio de actitud de Alil. Él dice, tú eres quien quitó todas las piedras frente a mí y tú eres quien las colocó frente a mí. Alil dice que limpie la herida. Se venda la mano con una curita. Alil dice que te vayas ahora. Dice que nada ha cambiado, sigue buscando una casa. Mientras Selma y Zumrud están afuera, Zeynep se les acerca. Zumrud pregunta, ¿cuándo se pintará esta casa? Mientras Gulan prepara la maleta, dice que Zeynep se marchará dentro de un mes. Songul está muy feliz. Cuando se hayan ido, volveremos a nuestros viejos días felices. Gulan dice que Alil siente algo por Zeynep. Songul dice que esto no es posible. Zeynep decide contarle a Selma lo que pasó. Selma queda muy sorprendida por lo que escucha. Dice que te acabo de decir que todo está bien.
Zeynep pregunta por qué este hombre que se usó a sí mismo como escudo para mí hace esto. ¿Cómo pudo hacer esto sabiendo que arrastraría a mi abuela hasta la muerte? Feria llega a la casa de Hakan. Hakan está a punto de salir de casa. Cuando ve a Feria frente a él, su mente divaga. Él dice que no estabas enfermo. Dice que ibas a comprar pan. Selma habla con Eren. Dice que Halil quiere echarlo de casa. Eren dice que no sabe sobre esto. Selma dice que pensé que lo sabías. Eren dice que si Halil hizo tal cosa, es por tu propio bien. Selma dice que somos personas sin hogar. Él pregunta, ¿crees que es fácil encontrar una casa? Eren dice que estoy aquí, te ayudaré. Zeynep tiene en mente las palabras de Halil. Halil también piensa en Zeynep todo el tiempo. Halil detiene a Zeynep. Dice, no seas niño, esto es lo mejor para todos nosotros. Zeynep pregunta qué pasará con mi abuela. Hay oscuridad dentro de ti. Dice que a veces te domina. Zeynep, nos iremos, no sé cómo puedes vivir con esa oscuridad dentro de ti. Eren llama a Halil. Dice que encontré una casa como querías. Halil dice, espera, iré a comprobarlo. Mientras Zeynep trabaja en la cocina, llega Songul. Dice que estás trabajando duro en la casa de la que te despidieron. Dice que no vuelvas a pisarme. De lo contrario, dice, te quemaré. La señora Tulay llega a Zeynep. Dice que todo está empezando a funcionar. Dice que no podemos apreciar nada sin experimentar algunas dificultades. Zeynep se dice, ¿cuántas decepciones le he causado a mi madre? Eren y Halil buscan una casa juntos. Eren pregunta por qué lo envías desde casa. Según él, la casa debería ser adecuada para la familia. Mientras Zeynep pinta la habitación de Zumrud, llega Songul. Songul se enoja mucho con Zeynep. Inmediatamente llama a Halil. Halil dice que no se lo permitía a nadie. Dice que es un problema para mí. Y añade, vuelvo a casa ahora mismo. Zeynep empezó a pintar. Zeynep está muy feliz porque hará feliz a su abuela. Halil entra en la habitación. Él dice, ¿qué crees que estás haciendo? Dice, no quiero ponerte triste delante de tus seres queridos. Dice que vengas a la sala de estudio. Halil está muy enojado. Se dice a uno mismo. Está poniendo a prueba mi paciencia. Dice que es un problema para mí. Mientras tanto, Zeynep llega a la sala de estudio. Halil dice, ¿qué crees que estás haciendo? Dice que está pintando. Dice que si no te gusta, puedo cambiar el color. Halil dice que estás jugando con fuego. Zeynep dice que descubriré el motivo de este desequilibrio. No iré a ninguna parte hasta que aprenda esto. Dice que no vamos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.